Bueno, ¿cómo estás viviendo todo lo que se ve alrededor de esta causa? Una causa, yo contaba en el comienzo del programa, que en algún punto te menciona, porque lo tiene al propio Dalmau Pereira detenido, que estuvo involucrado con la causa Pérez Corradi, donde efectivamente se te intentó mencionar a vos. ¿Explicás un poco bien de qué se trató eso? Se conoció cuando yo estaba en la campaña para competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, un invento en el que participó la Nata, la producción de la Nata, Canal 13 y todo ese tipo de cosas, inventando una declaración de un detenido, que siguen detenido y que salvo que la biología sea demasiado generosa con él, va a terminar muriendo en la cárcel, con lo cual le han pagado, le dieron plata para que dijeran cosas de mi persona y que se hacían difícil sacárselas de encima. De hecho, el objetivo que perseguían seguramente era que perdiera las elecciones, lo consiguieron. Y después no se quedaron quietos con esos. La posibilidad de una persona como este señor que estaba prófugo de Paraguay, no sé en dónde, nunca me preocupé demasiado por saber lo que sucedía. Lo que hicieron es hacerlas un poquito más, darle un poquito más de mezcla a la situación, y lo que hicieron traer desde el Paraguay ya al lesionado de cómo hacer para resolver con este tema las cosas. No hubo mucho más para hacer que eso, ni para conocer mucho más que eso, porque son las propias expresiones de Pérez Corradi el que termina contando lo que este personaje de Pereira, no sé cómo se llama, sí, es el que fue a decirle, fue a eso, mira, beneficios si involucras a este tipo. Lo quisieron hacer con muchos y con mí, y yo no soy ninguna excepción. Claro. Bueno, el resultado está conocido, el tipo está preso, yo no figuré en la causa jamás. A ver, la causa actual, lo que estamos viendo, esta redada, este operativo con 22 espías, ¿te llama la atención? ¿Que hayan tantas detenciones? No, todos sabíamos que esto estaba sucediendo, más o menos se conocía. Todo el mundo sabía que el inescrupuloso que tuvimos de presidente no dejó un solo segundo de utilizar lo que le pertenece a todos los argentinos con miles de millones, porque eran más de 1.000 millones y pico los que cada año, haciendo los reservados, los gastaba en esto, y se dedicó a seguirnos a la oposición. Digamos que lo mío era casi cantado que sucediera, pero no es que lo justifique, es que lo entiendo, claro. Pero también lo siguió a Horacio Rodríguez Larreta, al Colorado Santilli, a los tipos cercanos a él, una perversión fenomenal en el más estricto sentido psicológico. Bueno, lo que en algún momento iba a tener que tomar una punta y el juez empezar a tirar de ella. Lo empezó a hacer, hicieron muchos allanamientos, con lo cual me cuentan los que ya han pasado y fueron citados para que conozcan la situación, han visto la documentación con la que cuentan y los elementos que tenían de persecuciones, de fotos, filmaciones, de escuchas y todo ese tipo de situaciones que los ponen a estos tipos sobre la mesa, los exhibe por completo como son. Claro. Ahora, ¿cuál era el fin? Porque la verdad que la sorpresa que esta causa tiene es que hacían inteligencia sobre los ajenos, es prácticamente una obviedad. Por supuesto que condenable, pero que hacían inteligencia o presunta inteligencia sobre los propios. Vos mencionabas al Colorado Santilli, mencionamos a Horacio. Digo, yo no lo termino de entender. ¿Cuál es el objetivo? Un grado de perversión de este tipo superlativa, una perversión fenomenal. No tenía razón de ser nada de lo que lo llevaron a la práctica. Es un tipo sin ningún tipo de formación, ni política, ni económica, ni jurídica, ni de geopolítica, ni cosa que se parezca. Sabe Dios por qué razón un día llegó a ser presidente de los argentinos, y yo tengo mi propia visión al respecto, que no era tanto hostigar o frenar o condicionar la lengua de la oposición, porque... ¿Y cuál era el objetivo entonces? Los negocios, aparte negocios? de... ¿Qué negocios? Sí, claro, sí, todo tipo. ¿Y qué querés? Con contarte tres nomás: el correo, la autopista del Sol, el parque eólico, te puedo contar 50 negocios. Pero a ver, Aníbal, han participado él y todos sus amigos. Quiero entenderlo. Yo te estaba hablando de espionaje político y vos crees que el espionaje se hacía para llevar adelante negocios. Y sí, claro, y si bajás la lengua de los tipos que pueden decir las cosas, con algún elemento que puedas tener, te puede servir para que no te jodan a la hora de denunciarte con las cosas que hiciste. Es una de las tantas cosas que pueden suceder. Evidentemente han trabajado con cosas que ponían en cabeza de los
de la oposición para encontrarle alguna punta y tironear de la punta, o cosas parecidas. No había mucho más para hacer. Además, tampoco eran tan generosos ni tan criteriosos en su cabezota, eran cabezas de frasco bien definidas, ¿no? Ahora, ¿vos crees que todos esos negocios pudieron llevarse adelante? Se llevaron adelante. Los tres que te mencioné se llevaron adelante. En la autopista del Sol se llevaron $500 millones, viejo. Le pedían 1.200 al CIADI. El del CIADI, Carlos Balbín, que por entonces era procurador del Tesoro, le dice al CIADI: señor, usted no puede intervenir porque no terminó la vía judicial. El CIADI le da la razón, y cuando vienen hacen un arreglo, en vez de 1.200 por 500 millones, se la ponen viva arriba de la mesa. No hay que buscar demasiado, está ahí. Claro. Muy simple. ¿Y hasta dónde crees, Aníbal, que puede llegar esta causa? A donde tenga que llegar, porque estos son perejiles, no es mucho más que lo que es. Los detenidos son perejiles. Sí, claro, mucho más que lo que se le ven. O sea, me da la sensación que alguno de ellos se animará a contar la historia de quiénes fueron los que dieron las instrucciones, claro, conforme la ley 25.520, ley de inteligencia, que entre 2000 y 2001 concitó la atención de todos los partidos políticos y la conquistamos. Todos los partidos políticos para beneficio de los argentinos, la rompió este mamerto que tuvimos de presidente en su propio beneficio. Bueno, esta discusión es la que nosotros tenemos que encontrarle a partir de la discusión que se dé en la justicia después de haberlo revisado, para demostrar que esas decisiones las tomaba Magdalani y Arribas en la Agencia Federal de Inteligencia. Pero el responsable es Macri. Ese es el responsable, el que tiene que pagar por esta mugre. Él tiene que pagar. ¿Y vos creés que la justicia va a llegar hasta ahí? ¿Tendrá elementos de prueba? La justicia debe llegar hasta ahí. Debe llegar ahí, porque ya tiene muchos elementos a la mano. Ninguno de ellos, ni Magdalani ni Arribas, pueden ejecutarla, porque lo dice la ley de inteligencia. Pueden llevar a la práctica decisiones de esa característica por cabeza de cada uno de los que hicieron. Ni Dalmau no sé cuánto, ni ninguno de ellos pueden hacerlo. Lo hacen por instrucciones específicamente de los responsables. ¿Y los responsables de quién? Del presidente de la nación, que era el que se valía de esa información. Por eso, esta mujer, recién ustedes preguntaban del Mono Ferreira, a quien conocí hace 30 años, cuando yo gané la intendencia en el 91, 30 años atrás, él formaba parte del Modín, he estado en reuniones con él, lo he conocido en aquel momento. Era el marido de esta mujer, que era la que receptaba toda la información de los sérpicos estos, claro, que se dedicaban a hacer tan mugres, y se la llevaban al presidente, que seguramente, en un gesto enanista que lo caracteriza, se dedicaba a mirar esas estupideces para tratar de encontrar alguna alternativa que le sirviera a ese grado de pervención de un cerebro poco privilegiado, ¿no? A ver, Ezequiel, se suma Ezequiel Spillman. ¿Cómo le va, Aníbal? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Recién apuntaba algo que lo escucho mucho entre las personas que son querellantes ahora, que es que el grupo, por lo menos los que están hasta ahora, eran perejiles y hasta eran bastante malos en su actividad. Por eso la pregunta, siguiendo lo que decía Facundo, si crees que tiene que haber algunos niveles operativos con mayor eficacia, por lo menos en el trabajo, si es que efectivamente había mucha más gente metida, ¿no? A este Pereira, que dice que es el que lo fue a convencer a Pérez Correa a Paraguay para que me inculpara a mí, en el viaje vuelve con los abogados, sentados en la misma fila, y dice que no los conoce. A estos tipos los mandaban a seguir a alguien y lo pasaban. No son tiempo. No estamos hablando de los japoneses que se quedaron 29 años sin reconocer el fin de la Segunda Guerra. Hironoda ni Teruo Nakamura. No son ellos, son delfín, mojarrita y tiburón. Es la caricatura de un servicio de inteligencia, por lo cual lo que han hecho entonces es mucho más grosero. No me quitan fuerza, me da más fuerza, porque la fuerza la ponen en la impunidad que tienen, creyendo que se quedaban para siempre, y en la impunidad que tenían estos tipos. Y el rol de Magdalani, Aníbal, que era la segunda, era la que tenía la operación, ¿no?, de la AFI. La operación lo tiene el 5 y el 8, claro, o el 1 y el 2. Pero lo que quiera expliquémosle a la gente, la tienen los dos. Aníbal, expliquémosle a la gente qué es el 5 y el 8, porque la gente piensa que estamos hablando de fútbol. Históricamente se le llamó al titular de las... Juan Perón le llamó Control de Estado, después llamó Secretaría de Inteligencia del Estado, y después llamó la Agencia Federal. Siempre el que estuvo a la cabeza era el 5, y el que estuvo como operativo y atrás del 5 era el 8. No, hombre, nada de particular, porque todos sabíamos que se trataba, no es más fácil llamarlo por el nombre que otra cosa, pero digo, no importa, sea como fuere, lo que estamos viendo nosotros es que los que mandaron a hacer este tipo de acciones, porque están gráficas las acciones que mandaron a hacer, tienen que explicarlo, y explicarlo a través
de quienes dieron las instrucciones para que llevaran a la práctica esas acciones. Y esas instrucciones no pueden venir por la ley de inteligencia de otro que no sea Magdalani y Arribas. Y la responsabilidad la tienen que explicar y justificar por qué la hicieron. ¿Y de dónde van con esa información? Bueno, están los que ya la presentaron, siempre en cabeza de esta mujer Martinengo, que respondía específicamente el impresentable del presidente que teníamos. Bien.